Así que leemos la palabra del Señor del versículo 1 en adelante y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Tengo algunas presentaciones aquí. El tema de mi predicación es la autoridad en el propósito de Dios, segunda parte, ya que la semana pasada hablamos de la primera parte. Déjenme hacer un repaso de lo que vamos a estar hablando, de lo que se habló la semana pasada y lo que vamos a estar hablando ahora. El propósito de nuestra predicación es que los discípulos conozcan el orden de Dios para cumplir su propósito en sus vidas, y que éste es hecho efectivo al someterse a la autoridad delegada de Dios y decidan hacerlo con alegría, particularmente a la autoridad civil. En base a esa introducción que está ahí, a ese propósito, creo que no tenemos ningún problema en confesar que Dios es la máxima autoridad que existe. A ver, díganme todos: Dios es la máxima autoridad. ¿Hay alguien que tiene problema con esa declaración? Estoy seguro que no. Pero ese propósito lleva dentro de sí la declaración de que tenemos que someternos para que el propósito de Dios pueda cumplirse a nosotros y en nuestras vidas. Así que vamos a ir hablando un poco de eso. La semana pasada aprendimos que Dios es absoluto, por lo tanto a Él nadie le enseña, nadie le da órdenes, porque Él es la autoridad máxima que existe en el universo. Sin embargo, aprendimos que Dios delega autoridad. Ya dije que no tenemos problemas con que Dios sea la autoridad, pero algunos aquí tienen problemas con las autoridades delegadas, y por eso necesitamos hablar de esto. Porque si usted cree que Dios es la máxima autoridad, usted tiene que someterse a esa verdad, pero también tiene que aprender que Dios delega autoridades y que por lo tanto también hay que someternos a esas autoridades delegadas. Hay por lo menos 4 grandes esferas de autoridad delegadas. Número 1, el hogar. Digan, el hogar. La Biblia dice: hijos, someteos a vuestros padres en el temor del Señor. Ahí están los padres como una autoridad. Segunda esfera, la esfera eclesial, la iglesia. Es una segunda esfera de autoridad delegada. Aquí Dios ha puesto pastores para que le ayudemos a usted, para que le guiemos a usted, para que le corrijamos a usted. Hay gente que no tiene problemas con este tipo de autoridad. Aceptan a sus pastores y nos aman grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Número 3, la esfera de autoridad delegada laboral. Allí donde usted trabaja, ahí tiene un jefe, tiene un supervisor, alguien que está sobre usted. Tercera gran esfera. También la Biblia habla de esto.
Dice que si usted está trabajando, usted tiene que aprender a someterse a sus jefes. Aún, dice Pablo, a los más difíciles, porque hay unos que son chévere. La otra vez estaba allá en Estados Unidos, hay un amigo mío norteamericano y me dijo, enséñame a hablar español. Y yo le dije, te voy a enseñar una palabra salvadoreña que significa que todo está bueno. Es pipiripao. Daba risa cuando yo le decía enfrente de los norteamericanos y los hispanos, ¿cómo estás? Richard se llama él. Me decía, pipiripao, me decía él. Ok, la cuarta esfera de delegación de autoridad, aparte de la del hogar, el hogar, la iglesia, lo laboral, la cuarta es la civil, y es de la que vamos a hablar hoy. No tenemos mucho problema con decir que Dios es una autoridad absoluta, no tenemos problema con decir que los padres son autoridad, ni que los pastores son autoridad, tal vez problemas con los supervisores del trabajo, pero sí tenemos serios problemas en esta iglesia cuando se trata de la autoridad civil, porque hoy voy a hablar de cómo nuestros gobernantes son autoridades delegadas. Romanos capítulo 13 es una escritura que Pablo nos dejó, y por lo menos 3 veces Pablo dice que los gobernantes son servidores de Dios. Repita conmigo, mis gobernantes son siervos de Dios. ¿Cuántos aman a su presidente en este país? Muy bien. Ya esto dividió a la iglesia. Usted muy bíblicamente me va a decir, pastor, tal vez no lo amo, pero la Biblia dice que tengo que someterme, así que me voy a someter. Muy bien, ese es un buen punto. Dele un aplauso a las personas que están pensando así, que tal vez no lo aman. Dele un aplauso, pero que van a tomar la decisión de someterse. Conoceremos lo que Dios dice con respecto a la esfera de la autoridad civil y nuestra actitud hacia ella, porque Pablo está escribiendo la carta a los cristianos que están en Roma, y en esta carta ya se vino hablando de el culto al Señor, y aprendimos que nuestro culto es más que esta reunión, son relaciones saludables entre todos nosotros y con las demás personas. Pero aunque ustedes no lo crean, Romanos capítulo 13 todavía encaja en nuestro culto al Señor. Romanos capítulo 13 encaja en Romanos capítulo 12 verso 1, que dice y habla de la buena y perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 13, someternos a las autoridades civiles, tiene que ver con nuestro culto al Señor. Romanos 13, someternos a las autoridades civiles, tiene que ver con nuestras relaciones. Tiene que ver con la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos separarlo. Pablo lo está mencionando. Así que es importante. Hoy vamos a evaluar cuál es nuestra actitud hacia los gobernantes, hacia las autoridades civiles. Conscientes de que el sometimiento a la autoridad delegada hace efectivo el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Ese es darle gloria a Jesucristo. ¿Qué decisión vamos a tomar? La semana pasada el pastor Juan Manuel mencionó algo sobre la autoridad y dijo en el Salmo capítulo 2, dijo que el caos que hay en nuestra sociedad se debe a que las naciones, los gobernantes se han apartado de Dios. Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay confusión en medio de los gobiernos, en medio de las ciudades? ¿Por qué? Porque se han desligado de Dios. Dios es la autoridad absoluta. Cuando Dios gobierna hay orden, pero cuando una sociedad se aparta de Dios hay desorden, hay caos. Lo mismo pasa en la familia. Cuando Dios no gobierna hay caos. Esta mañana Dios va a hablarnos a muchos de nosotros. Algunos de aquí esta semana dijimos, siento que se me fue de mis manos mi familia. Algunos aquí esta semana dijeron, siento que se me ha ido de mis manos mi relación laboral, siento que se me ha ido de mis manos el control de mi empresa. Eso está revelando mucho. La confusión y el caos son un resultado del apartarnos de Dios,
Por eso vamos a tener que reevaluarnos. Y voy a estar hablando entonces de la autoridad en el propósito de Dios. El capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades. Algunos teólogos interpretaron el capítulo 13 de Romanos aplicándolo solo a la iglesia cristiana que estaba en Roma, pero Pablo no está diciendo que solo los cristianos de Roma deben someterse. Dice: sométase toda persona, no importa que esté en Roma, no importa que esté en Palestina, no importa que esté en Nicaragua o en Guatemala, aún los del Salvador, el mensaje es para ellos: sométanse a toda autoridad. Diga: este mensaje es para mí. Así que es un mandamiento someternos a toda autoridad. Es de lo que está hablando Pablo ahora. Usted va a decir: qué fácil para Pablo, no tenía un gobierno como el que tenemos nosotros. Muy bien, ¿quiere que le diga cómo era el gobierno que tenía el apóstol Pablo en su época? ¿Saben quién era el emperador de Roma en ese entonces? Nerón. ¿Quién? Nerón. ¿Cuántos se atreverían a ponerle a su hijo Nerón? ¿Por qué no? ¿Qué imagen le viene a la mente a usted cuando oye: ahí viene Nerón? Ahora, no era el nombre lo que producía miedo en la época de Pablo, eran las acciones que Nerón y los emperadores que le antecedieron y le seguían produjeron en ellos. Eran emperadores corruptos en todo el sentido de la palabra, sucios, injustos. Uno queda, su cuerpo le queda erizado cuando lee en la historia todo lo que ellos hicieron. Yo estaba recordando que cuando Nerón quería alumbrar el patio de su casa, como no tenían lámparas, mandaba a traer cristianos, los amarraban a estacas, les echaban gas y los ponían alrededor de su palacio y les daban fuego. Ya hay luz. Era la manera en que él alumbraba el patio de su casa. ¿Y usted está afligido por el presidente que tiene hoy? Yo podría seguir hablando de las aberraciones sexuales. Nerón se casó con un muchacho de 17 años solo para tener con él una vida sexual. Una de las aberraciones. ¿Para qué mencionarlas? Pablo está viviendo en medio de una sociedad corrupta, sucia, en contra de la voluntad de Dios, y dice, capítulo 13, versículo 1: sométase todos a las autoridades. Ya esto produce un shock en nosotros, porque uno dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo voy a someterme a alguien así? Y es algo de lo que tenemos que aprender. Dice aquí que ellos son magistrados establecidos por Dios. Una vez más, son servidores de Dios. Voy a hacer que repitan una vez más esta verdad. Digan conmigo: mis gobernantes son servidores de Dios. Una vez más, mis gobernantes son servidores de Dios. El presidente de este país no está ahí por el voto nuestro, está ahí porque Dios determinó que él iba a ser nuestro gobernante. Y el próximo gobernante, independientemente del partido al que usted pertenezca, no va a ser establecido por nuestro voto, sino por la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios está detrás de toda esfera política. Dios está detrás dando órdenes, determinando quién es y quién no es. Un día un hombre llamado Nabucodonosor fue establecido como rey, y él vino y sitió Jerusalén y la llevó cautiva. Se enorgulleció. Él no sabía que Dios lo había puesto ahí, y como se enorgulleció, Dios tuvo que darle una gran lección. Por algunos meses Dios lo tocó, se volvió loco y anduvo como un animal en el bosque. Su pelo creció tanto, sucio, sus uñas largas como la de un ave. Dice él en su testimonio, lo dijo Nabucodonosor. A ver cuántos pueden decir Nabucodonosor. Pero me di cuenta, dice Nabucodonosor, que hay un solo Dios, uno solo sobre todo. Y entonces mi conciencia me fue devuelta y fui restituido, dice él, después de varios meses de andar como un animal, como una bestia, hasta que comprendió que aún él
había sido puesto por Dios donde estaba y el poder y autoridad que tenía le había venido de parte de Dios. Los magistrados, por lo menos 3 veces dice aquí en Romanos capítulo 13, han sido establecidos por Dios. Pablo no solamente está hablando a la iglesia en Roma, le dice las mismas palabras a Timoteo. Timoteo está en Éfeso y Pablo le dice: ruega por las autoridades, ora por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. A Tito, que está en una isla llamada Creta, le dice lo mismo: honra al rey, respeta a tus gobernantes. Pedro también lleva la misma línea de pensamiento y dice: honren al rey, sométanse, respeten. 3, 4, 5 veces enfatizado en la Biblia. Y si usted me pregunta: ¿y qué de Jesús? Vaya usted a ver la escritura de la Biblia, donde Jesús cae en manos de Poncio Pilato. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: ¿lo dices de ti mismo o alguien te vino con el cuento? Y Pilato se enoja y le dice: ¿sabes que yo tengo en mis manos la autoridad de darte la vida o de quitártela? Y Jesús le dice estas palabras: ninguna autoridad te ha sido dada, ninguna autoridad te ha sido dada si no viene de arriba. Otras versiones de la Biblia dicen: si no viene de lo alto. Y otra versión dice: si no viene de Dios. A mí me da escalofrío lo que estoy diciendo, hermanos. Jesús estaba en las manos del hombre que lo iba a mandar a crucificar y se está sometiendo, porque Jesús vio en él a una autoridad delegada. ¿Cuántos están captando lo que estoy diciendo? Hay muchas personas que están en caos, familias, aún iglesias, porque no hemos entendido lo que estoy diciendo. No tenemos problemas con confesar que Dios es autoridad, pero sí tenemos serios problemas para someternos a las autoridades delegadas. Y traigo una palabra fresca del Señor para muchos aquí. Mientras no entiendan y se sometan a sus autoridades delegadas, algunos aquí no van a salir de su caos ni de su crisis. ¿Qué tanto influye reconocer una autoridad? Un día un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, tengo un sirviente que está enfermo. Jesús le dijo: voy a ir a tu casa. No, dijo él, era un centurión, era un militar. No vas a ir. Yo te entiendo, yo sé de autoridad, sé que tú eres el Señor. Basta con que digas una palabra y mi siervo se va a sanar. Aunque tú no estés allá, solo di la palabra y mi siervo se va a sanar. Lo entiendo, soy militar, doy órdenes y me obedecen. Y el principio de autoridad es ese: yo me someto y las cosas suceden. Di la palabra. Y en ese momento, sin que Jesús estuviera allá, ni él mismo, su sirviente fue sanado. Someternos a la autoridad de la palabra, a la voluntad de Dios, va a abrir las puertas para la sanidad de nuestro cuerpo, va a abrir las puertas para la solución de problemas en nuestra vida, va a evitar el caos de nuestra familia y de nuestra sociedad. Pero todo empieza con que usted y yo tomemos la decisión esta mañana de someternos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: someteos a los magistrados, a los gobernadores. Usted acepta que Dios es la máxima autoridad, pues ahora demuéstrelo. Entendiendo esta verdad, los magistrados son servidores de Dios. ¿Cuál es el ministerio o el servicio que Dios les ha encomendado? Número 1, recompensan al que hace lo bueno. Número 2, castigan al que hace lo malo. Por eso dice Pablo: ¿quiere usted que no lo castiguen? ¿No quiere andar con miedo? Sencillo, pórtese bien. Por ahí hay un dicho que dice: al que nada hace, o el que nada hace, nada teme. Si usted camina como se debe, obedeciendo las leyes que han establecido nuestros gobernantes, usted no va a tener ningún problema. Usted va a tener paz en su corazón. Ahora, quiero recordarle que la autoridad la tenemos en todas partes.
Por todos lados hay autoridad, empezando desde la casa. Chicos y chicas, jóvenes señoritas, desde que nos levantamos, ustedes ven a sus papás ahí. Ellos son autoridad. Salimos en carro, en autobús y nos encontramos con policías en el camino. Ellos también son autoridad. Voy a usar otro concepto. Ellos son siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué difícil decir amén cuando te vas a encontrar con un policía, ¿verdad? Nos encontramos con la autoridad donde quiera que nos vemos y con las leyes que ellos han establecido. Ahí hay altos, ahí hay restricciones que hay que hacer, obedecerlas. Tenemos que obedecerlos. Pastor, ¿y no cree usted que Romanos 13:1 se está refiriendo a las autoridades espirituales? Yo, que soy un hombre de guerra espiritual, posiblemente lo interprete así. No, no está hablando de seres espirituales. Está hablando de hombres de carne y hueso. Porque autoridad son esos puestos donde han sido puestas personas, valga la redundancia, con el derecho de mandar, de liderar. Así que vemos autoridades por todas partes. La orden es: sométanse. Yo aprendí esto de la autoridad muy temprano en mi vida. Hay un libro muy bueno de Watchman Nee, Autoridad Espiritual. Me acuerdo que como predicador, yo fui evangelista por muchos años, andaba en Centroamérica y luego en Estados Unidos. Tomé la decisión de que cada vez que llegaba a una ciudad, buscaba la autoridad. ¿Quiénes eran la autoridad? Y principalmente mi autoridad espiritual. Si un pastor me invitaba a predicar a su iglesia, yo iba a estar ministrando donde él y iba a estar hospedado donde él. Yo entonces lo veía como mi autoridad. Y yo tenía amigos en esa ciudad para ir a predicar también, pero no iba a predicar sin ponerme de acuerdo con el pastor con el que yo estaba. Si yo iba a Houston, Texas, yo estaba en una iglesia ministrando y yo veía al pastor como una autoridad para mí. Cuando yo ministraba, ellos me veían como una autoridad, porque esto de la autoridad es una interrelación. Hay veces estoy en un grupo de pacto de la iglesia y estoy escuchando al líder, yo lo veo como una autoridad. De repente me piden que dé una palabra y ellos me ven como una autoridad. Pero no hay problema, porque todos entendemos lo que es la autoridad. Nadie tiene miedo, es mi autoridad. Nadie tiene miedo porque entiende lo que es autoridad. El problema son las personas que no entienden lo que es la autoridad, tienen una mala actitud hacia todo aquello que se llama autoridad. Por eso hay gente que no está en paz, porque no tienen una buena actitud hacia la autoridad, hacia ninguna autoridad. Así que yo voy a un país, identifico mi autoridad y estoy bajo cobertura. Si quiero ir a predicar a otra iglesia, me pongo de acuerdo con la persona que considero mi autoridad. ¿Crees que puedo ir y predicar a la otra iglesia? Sí, claro, anda. Eso ha sido una bendición para mí, porque he aprendido que ellos están para beneficiarme, pero también para corregirme. En Romanos capítulo 13 dice que los gobernantes están para nuestro bien. Pero yo encontré una versión de la Biblia que dice que ellos están para hacernos caminar bien. O sea, para ayudarnos a que caminemos como se debe. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros padres, aunque hay veces que nos caen mal, están para corregirnos. A Elí le dijo el profeta: tengo que corregirte porque no fuiste estorbo para tus hijos. A eso yo le llamo el ministerio de estorbo. Padrecitos, madrecitas, ustedes tienen que ser un estorbo para sus hijos, para que no pequen, por supuesto. Hay momentos en que uno así se siente. ¿Cuántos padres se han sentido como un estorbo? Porque fastidiamos. Y hay hijos que nos lo han dicho, ¿verdad? Es que me fastidias. Y salen de la casa huyendo de las normas y van a otro lugar y allá se encuentran con otras normas, porque la autoridad y sus leyes están en todas partes. Si no aprendió a someterse aquí, va a tener serios, pero serios problemas más adelante, porque el promotor de la rebelión y la desobediencia se llama Satanás.
el primero y más grande rebelde de la historia, hoy sigue promoviendo la rebeldía de los hijos hacia los padres, de los miembros a los pastores, de los empleados a los supervisores y de los ciudadanos a sus gobernantes. Los sigue promoviendo. Es Satanás y nadie más. Ya hicimos una aclaración la semana pasada. Usted puede ser un desobediente sin ser rebelde y no está pecando. Si su autoridad, si un gobernante le pide que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, es la única cláusula que le permite a usted desobedecer. Si su gobernante le está pidiendo algo que ofende a Dios, ¿se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego? Les dijeron, póstrense ante el ídolo. Ellos dijeron, no. Por supuesto, se tuvieron que atener a las consecuencias, un horno de fuego. En Éxodo capítulo 1, cuando el pueblo de Israel estaba creciendo, los hebreos estaban creciendo, muchos niños, los egipcios dijeron, se van a hacer más grandes que nosotros, impidamos esto. Faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos. Y le dijo a las parteras, niño que vaya naciendo, niño que va muriendo. Y dice la Biblia, Éxodo capítulo 1, las mujeres, dos particularmente parteras, temieron a Dios. Y decidieron no obedecer a Faraón. ¿Fueron rebeldes? No. ¿Desobedientes? Sí. Pero no con rebeldía. Uno puede desobedecer una orden que va en contra de la voluntad de Dios. No estoy promoviendo la rebelión en este momento. Estoy hablando de que hay momentos en que se te va a pedir algo que no es correcto. Hay maneras en que tú vas a tener que manifestarlo. Muy bien. Nuestra actitud hacia las autoridades civiles, sometimiento. Sometimiento, por motivo de conciencia. ¿Por qué por motivo de conciencia? Porque usted hoy sabe que todas las autoridades han sido delegadas por Dios. Si usted me pregunta, Pastor Samuel, ¿por qué tengo que someterme? Número uno, por motivo de su conciencia, por motivo de que usted ya tiene conocimiento de que Dios ha delegado las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, para evitar el castigo. No quiere que lo castiguen, no quiere boletas de tránsito, no quiere... Sencillo, evítelo. Pórtese como un hijo de Dios. Hay gente que a veces se la pica de espiritual, ¿verdad? En Reno, Nevada, tenemos una amiga que la otra vez la detuvo el policía porque ella se excedió en la velocidad. Y la policía la detuvo y le dio su boleta de $75, creo que era. Y la hermana muy espiritual le dijo, señor agente, permítame, yo soy intercesora, soy del grupo de intercesión de mi iglesia, permítame interceder por usted, quiero orar por usted. Le dijo el policía, no señora, ore por usted, para que no vuelva a desobedecer la ley. ¿Nos está dando algún mensaje esto? Pregúntemelo a mí, hermano. A mí me ha gustado andar haciendo guerra espiritual por todas partes. He ido a poner aceite en las montañas, a sembrar estacas, caminatas de oración, velar. ¿Qué no hemos hecho? Aquí lo hemos hecho. Pero mis hermanos, ¿por qué solo andar orando y ungiendo con aceite las ciudades si nuestra actitud hacia las autoridades delegadas es nula? Entonces esto neutraliza lo otro. ¿Alguien me está escuchando? Solo orando, solo leyendo la Biblia, pero no se somete ni siquiera a su maestro, a su líder de grupo. De esos no hay aquí, estoy hablando por otras iglesias que tienen grupos. Espero estar explicando bien este mensaje esta mañana. Por lo menos 2 horas, y quiero agradecer a los pastores, por lo menos 2 horas estuvimos trabajando en este bosquejo. La pastora Nidia, pastora Becky, los maestros Anita y Arturo. Estamos tomando el hábito de repasar la predicación 3 días antes.
Así que preguntas, comentarios, de ahí hemos retomado para compartir esto. Es el corazón de los pastores que hemos estudiado lo que la Biblia dice. Así que, para evitar el castigo. Ahora, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, había un grupo en ese entonces que se llaman los celotes. Celotes es una palabra que viene de otra palabra o cuyo significado es celoso. Había un grupo político religioso en la época de Pablo que eran los celotes o celosos, que estaban abiertamente manifiestos en contra del gobierno romano. No aceptaban el gobierno romano por algunas razones. Uno, el César o gobernante de Roma no era solo considerado un gobernante por los romanos, era considerado hasta como un dios. Entonces los judíos no aceptaban eso. Otro dios aparte de Dios no hay. Y eso es cierto, y estoy de acuerdo con ellos. El problema de ellos era que manifestaban su inconformidad con odio, con violencia, se manifestaban. Aún si un celote veía que otro judío le servía al imperio romano o pagaba los impuestos y tributos, lo mataban. Eran violentísimos. Era un camino inadecuado para mostrar su inconformidad con el gobierno. Hay maneras de mostrar nuestra inconformidad. Hay maneras de expresar nuestra inconformidad. No tiene que ser de esta manera que estoy hablando, de esta manera violenta, ni siquiera hablando verbalmente contra las autoridades. ¿Cuántos me escucharon? Poquitos me escucharon. Porque habemos algunos que hablamos y proferimos palabras contra nuestros gobernantes sin temor y no nos damos cuenta que estamos hablando contra una autoridad delegada. Cuidadito, hermanos. Cuidadito. Estoy hablando de que en la época de Pablo habían grupos extremistas que estaban en contra del gobierno y estaban influenciando a la iglesia para que se rebelaran. No paguen, si este gobierno es así, este gobierno es asá. No, hombre, ¿cómo van a creer? No le hagan caso a Pablo, no paguen los impuestos. Estaban en contra abiertamente. Ahora, esto de que las autoridades civiles están para castigar al malo y recompensar al bueno, porque es el segundo punto, o ya pasó el primero, ¿verdad? Para recompensar al bueno y castigar al malo. Esto lo encuentra usted en la Biblia. Los gobernantes fueron usados por Dios algunas veces para esclavizar al pueblo de Israel, para atraer la atención del pueblo de Dios hacia Dios, porque se habían apartado. Dios tuvo que utilizar gobernantes. Por ejemplo, Nabucodonosor. A ver, ¿cuántos pueden decir Nabucodonosor otra vez? Hay unos que ni se atreven a decirlo, ¿verdad? Nabucodonosor, en el capítulo 1 de Daniel, llegó y sitió Jerusalén, cautivó la ciudad de Jerusalén, se llevó esclavos a los judíos. ¿Y Dios dónde estaba? Detrás de Nabucodonosor. ¿Verdad que no captamos esto? Digo, a mí me costó. ¿Cómo es eso que van a sitiar al pueblo de Dios, destruyen la ciudad, se los llevan como esclavos, un rey, un gobernador pagano, pero Dios está detrás de eso? Sencillo, sí. Más adelante, cuando el nieto de Nabucodonosor estaba gobernando, Belsasar, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Una mano se apareció que escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La traducción de las palabras eran: tu reino ha sido pesado y fue hallado falto, es cortado hoy mismo. Esa misma noche los medo-persas los conquistaron. Dios usó a otro hombre que se llamaba Ciro. Pero este Ciro no vino para esclavizar al pueblo de Israel, vino para ayudarles a ser libres. Nabucodonosor para esclavizar, Ciro para traer una visión nueva para el pueblo de Israel, para que volvieran a su tierra, para ayudarlos. Los dos eran
siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el amén esté un poco más fuerte, quiere decir que ustedes lo están captando bien. El detalle es si lo están aceptando y asimilando. A Ciro en la Biblia Dios le da 2 títulos que difícilmente se los dio a otros. Le dice: Ciro, mi pastor. Capítulo 44 de Isaías. Ciro, mi pastor. A Dios a mí nunca me ha dicho pastor, dicen algunos, y a Ciro le dijo pastor. Capítulo 45, versículo 1, mi ungido. ¿Quién entiende a Dios aquí? Nadie. Porque ¿quién va a conocer la mente del Señor? Si tenemos este presidente como presidente es porque Dios lo ha querido para enseñarnos a caminar. Yo he estado tratando de encontrar en la Biblia que diga que Dios pone pastores conforme al corazón del pueblo. No lo hallé, pero sí encontré que Dios pone pastores no pastores, reyes, gobernantes. Dios los pone conforme a su corazón, porque Él conoce nuestra condición, sabe el tipo de presidente que necesitamos. ¿Cuántos dicen el ay es más fácil que el amén? Hermanos, nuestra manera de ver a nuestros gobernantes tiene que cambiar esta mañana. Nuestra manera de hablar de los gobernantes va a tener que cambiar esta mañana, porque hemos sido fatalistas. Y es que los medios de comunicación han ayudado, porque los medios no hablan de otra cosa sino de la miseria, de la calamidad, de la violencia y el dolor que sufre esta pequeña patria. ¿Cuáles son los encabezados de los medios de comunicación? ¿Cuáles son los encabezados de los noticieros? ¿Cuál es el encabezado? Gran retiro, gran encuentro de la iglesia Campamento de Dios. Domingo salen a la 1 de la iglesia. ¿Eso es lo que dicen ellos? Están hablando de la conversión de almas, de la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. ¿Están hablando de eso? No. Cada vez que inicia un noticiero a hablar, está hablando de la muerte de la gente, de las desgracias de este país. Y nosotros empezamos a concebir esa información y empezamos a reaccionar. Se abren nuestras heridas y empezamos a hablar contra las autoridades. Algunos de ustedes han de estar diciendo: el pastor Samuel ya se dio color, ¿a qué partido pertenece? No, hermanos. Tenemos que aprender. Yo voy a respetar el color de su partido. Sígalo promoviendo, participe en él. Si ve que hay corrupción, no se meta en eso. Pero entienda que usted necesita saber que sobre todos ellos está el Señor. Mi hermano menor trabajó en los medios de comunicación. Aquí algunos se acuerdan de él. Una vez estaba muy triste, muy decepcionado. Me dice: me enviaron a recoger una noticia y esta fue la declaración. Mira, andate rápido, si hay muertos, si hay sangre, si hay despedazados, agarra la noticia. Si no, hay dejarlo. Esa era la gran intención, atraer la atención de la gente por las cosas, esas cosas terribles que pasan. ¿Quién está dando la información a usted sobre lo que está pasando, sobre la realidad de este país? ¿De dónde está sacando usted la información? Esta semana, hoy mismo, están celebrando en Estados Unidos el 10º aniversario de el ataque a las 2 torres. Las Torres Gemelas. Hay una tensión terrible. En el internet han salido videos que abren heridas. Después de 10 años, videos que abren heridas y se genera el odio, el rencor, el desprecio hacia muchas personas, al presidente de los Estados Unidos, pero casualmente encontramos con la pastora Becky un video donde hay una remembranza, un recuerdo de esto, pero le han dado un giro a la noticia. Es un video donde
se muestran las lecciones que se aprendieron de esta situación. ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que pasó el 9/11? Desde una perspectiva cristiana, ¿qué es lo que podemos aprender? En lugar de abrir heridas, están tratando de sellarlas y sacar un provecho para esto. Porque una noticia de los Estados Unidos decía, hasta criticaban a los cristianos por con respecto a lo del 9/11, porque algunos dieron palabra profética sobre Estados Unidos y mucho de eso no se cumplió, así que hasta los evangélicos salen a relucir ahí. ¿Quién está determinando la imagen de los gobiernos para usted? ¿Quién le está dando la información? ¿Tiene usted información de primera mano? No lo sé. En cualquiera de los casos, tengo que recordarle que los gobernantes son servidores de Dios y ellos van a darle cuentas a Dios por lo que hagan. Ya le dije, Nabucodonosor fue usado para sitiar Jerusalén, pero después él fue confrontado con el poder de Dios para que comprendiera que no había otro Dios aparte de Dios. Y que aún Nabucodonosor no tenía que verse como la máxima expresión de la autoridad. Y Nabucodonosor lo entendió. Muy bien, ¿qué más tenemos? Nuestra actitud hacia las autoridades civiles: obediencia, pagando los impuestos, respetando las leyes y por último, honrando a los que se les debe dar honra. Si su gobernante está haciendo cosas buenas, hónrelo, reconózcalo, manifiéstelo. Si no, no. Sencillo. La ecuación no es difícil de interpretar, pero necesitamos pagar impuestos. Y si alguien dice, no pastor, yo no lo voy a hacer, sencillo, no haga uso entonces de los servicios que el gobierno le da, porque lo que pagamos es aquello que usamos. ¿No quiere pagar el recibo de luz? Le voy a hacer un favor, no lo pague este mes, ni el otro. Lo más seguro es que no va a tener energía eléctrica en 3 meses. ¿Sabe qué pasaba con Roma? Pablo le dice, hermanos, sométanse, paguen los tributos. Los romanos estaban haciendo cambios interesantes en aquella época. Por ejemplo, introdujeron el sistema de acueducto para que el agua llegara a todas las ciudades. Y los judíos hacían uso de esa agua, porque los judíos en el templo cada sábado estaban sacrificando animales. ¿Se puede imaginar ese altar cómo estaba lleno de sangre? Cada semana matando animales, ofreciéndoselos al Señor, al Rey de Reyes. Pero eso quedaba hecho un asco, la sangre ahí. Ellos tenían que ir a traer agua no sé dónde, pero ahora el imperio les estaba trayendo el agua cerca de su casa. Así que ellos podían usar el agua, pero no querían pagar. Los celotes no querían que se pagaran tributos. Eran cosas que Pablo veía, que los demás no veían. Por ejemplo, históricamente comprobado que en la época de Pablo, Jesús y Pablo, los romanos en el imperio estaban beneficiando para que el evangelio corriera con más ahínco. Los romanos crearon carreteras y puentes, todavía arqueológicamente comprobado están las carreteras muy buenas que edificaron los romanos, y esas carreteras conectaron ciudades para que los apóstoles llevaran el evangelio, por supuesto para el comercio, pero también sirvió para que el evangelio pudiera llevarse. Pablo veía eso, veía lo bueno que había en Roma. Yo estoy seguro que él sabía lo malo que había, pero él estaba viendo el lado positivo y le sacaba provecho a esto. ¿Habrán cosas positivas en este país? Muy bien. Hay lugares donde no podemos predicar el evangelio. Aquí hay libertad para predicar el evangelio, independientemente de las otras cosas. Pero Pablo está ahora diciendo, paguen los impuestos, hagan uso de los servicios de Roma, pero paguen los impuestos, los tributos. Y si algún representante del gobierno hace algo bueno, hónrenlo, reconózcanlo, cambien su actitud hacia ellos, cambien su actitud. Muy bien, necesito terminar esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hoy sí dijeron amén, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas?
La gloria de Dios. No sé si lo dije al empezar la predicación, pero lo voy a repetir. Tengo 5 o 10 minutos. La idea del propósito de Dios es que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando Jesucristo viene a gobernar nuestras vidas, el caos desaparece y Él pone en orden nuestro ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Así que una vida gobernada internamente ya no necesita muchas leyes externas para su gobierno. Mayor gobierno interno, menos leyes externas. Menor gobierno interno, más leyes externas. Vaya a haber un colegio, vaya a haber una casa, vaya a haber una ciudad. Mientras más leyes hay, eso refleja el nivel de descontrol que hay allí. Pero cuando hay autogobierno, cuando hay llenura del Espíritu, sometimiento a la autoridad, no necesita ponernos más reglas porque internamente han sido puestas las leyes de Dios en nuestra vida. Así que yo no necesito de leyes externas porque ya las comprendí aquí adentro. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando no hay gobierno interno, hay un desorden afuera. Ahora, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho: yo preferiría que no hubieran gobernantes a que estemos como estemos. Muy bien, piense cómo sería este país sin gobernantes, ni leyes. Solo regrese a Jueces, donde la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué cree si de repente decimos: señores, en El Salvador, hoy todos van a hacer lo que bien les parezca? ¿Cómo cree que nos va a ir? Muy bien. Dice el libro de los Proverbios, dice: mejor es el hombre que ha sometido su espíritu a aquel que conquista una ciudad. Porque la predicación del reino de Dios sobre la ciudad empieza por ahí, por el gobierno personal. Dios trayendo orden y gobierno sobre nuestras vidas. Y entonces nos convertimos en mejores ciudadanos y ya no tienen que tener problemas con nosotros. No sé cuántos dieron problemas aquí cuando no eran cristianos, pero serios problemas. Pero cuando se hizo cristiano usted, un nuevo ciudadano con una nueva mentalidad, una nueva mujer de Dios, un nuevo hombre de Dios. Así que, mis hermanos, tristemente Pablo murió en la época del gobierno de estos Césares, terribles Césares, emperadores terribles, Nerón, Vespasiano. Pedro murió también en la misma época. Murieron debido a la persecución que había ahí. Les decían a los cristianos: ok, por ser cristiano vas a ir y vas a pelear en el Coliseo, vas a tener que pelear. La orden del gobierno era: vas a pelear, pero ellos sabían que eso iba en contra de la integridad de otra vida. Dijeron: no vamos a pelear. Muy bien, entonces los leones los van a destruir, no importa, pero no vamos a obedecerles. Vamos a ser desobedientes sin ser rebeldes, porque hay una autoridad mayor. Dios me manda que no voy a matar, así que yo no lo voy a hacer. Pero entonces significaba que iban a morir. En esa época mueren Pedro, también Pablo. Y Pablo todavía escribe y dice: sométanse a toda autoridad. Uno no sabe cómo va a usar Dios a los gobernantes. Dios usó a Ciro, a Nabucodonosor, a Faraón. ¿Se acuerdan de Faraón cuando tenía esclavizado al pueblo de Israel? Venían las plagas y él se endurecía más. Otra plaga y se endurecía. Uno dice: qué tontería, después de tantas plagas y todo eso, ¿por qué endurecerse? La palabra del Señor dice que Jehová endurecía el corazón de Faraón. Hermanos, si endureció el corazón de Faraón, ¿no cree que puede endurecer el corazón de nuestro presidente? Pero también lo puede ablandar. Conclusión: Dios está sobre todo. Sométase, no tenga miedo. Ore por el presidente, ore, ilumínalo, Señor. No.
No dije elimínalo, Señor. Ilumínalo. Pablo dice, si quieren vivir honestamente en paz en su ciudad, oren por sus gobernantes. Muy bien, terminemos. Al creer el Evangelio del Reino y someternos a la voluntad de Dios revelada en Jesucristo y su palabra, la autoridad absoluta y final para nuestras vidas, y al comprender, bueno, la gloria del Señor se va a manifestar cuando suceda esto, cuando también comprendamos que el sometimiento a la autoridad delegada de parte de Dios y decidir hacerlo con alegría. Por ahí vamos a empezar. Sé que va a ser difícil someternos con alegría, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren que les cuente otra ilustración? ¿Cuántos me dan un minuto todavía aquí? ¿Quién me da un minuto más? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, uno nada más. Muy bien, muchos me dieron. La otra vez fui a traer al pastor Juan Manuel a San Francisco, porque él iba a predicar en nuestra iglesia en Nevada. Y cuando veníamos en el freeway, la calle libre para correr, nos encontramos con un peaje. Y ahí estaban haciendo fila todos. Y yo vi una calle ancha y espaciosa de 4 carriles, libre solo para mí. Yo dije, ¿por qué hacer fila aquí? Era como la segunda vez que yo iba a California. ¿Por qué hacer fila aquí si aquí está esta preciosa calle libre para mí? Freeway. Y me fui. Entonces creo que a las 2 semanas estaban tocando la puerta de mi casa, el correo, y me mandaron una preciosa foto. Ahí venía yo manejando con el pastor Juan Manuel. En una foto venía yo y en la otra foto venía la placa del automóvil. Este es un recibo de la boleta de falla de tránsito que usted infringió en el estado de California el día tal, a las horas tal, y ahí está la fotografía, hasta riéndome yo. Es la foto más cara de mi vida, $75. No te puedes esconder. En Estados Unidos yo aprendí que o aprendes, pero que aprendes. Por eso cuando uno viene de allá, viene aquí respetándolo todo y se encuentra bajo la presión de que nadie respeta nada. Y cuando uno llega y respetándolo todo, y ahí están los señores agentes, que hasta allá se lo pueden a uno. Hubo que pagar esa boleta sin decir nada más, porque al siguiente mes venía un interés añadido. Ellos me tenían bien chequeado. Hay que aprender. Si usted no quiere que lo castiguen, no se porte mal. Creo que tenemos algunas tareas prácticas para esta semana. Ore cada día a las 3 de la tarde para que, fue la hora en que Jesucristo dio su vida en obediencia al Padre. Procuremos hacer esta oración. Señor, decido someterme a la autoridad civil con alegría. Salva y trae tu gloria a mi nación. ¿Qué más? Les recuerdo que estamos en el mes de la independencia patria. Si va a cantar el himno nacional, póngase su mano. No sea como los rusos, que cuando cantaron su himno nacional no se pusieron la mano en el corazón. Pero nosotros sí, ¿verdad? Y por último, algunas tareas. Cada día lea y haga las preguntas de observación. Recuerde, lea es una dinámica que estamos nosotros adoptando para aprender. Preguntas de observación, interpretación y aplicación. Y ahí están las citas bíblicas. Supongo que las tienen ustedes. Tareas para hablar, para leer y tener nuestros devocionales esta semana. Muy bien, hemos terminado. Pónganse en pie, por favor. Necesito que oremos porque nuestra actitud cambie. Rápidamente, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, reconocemos que tú eres la autoridad absoluta sobre esta tierra y sobre todo el universo. No hay nadie como tú. Y reconocemos que tú delegas tu autoridad sobre personas imperfectas,
Danos la gracia, llénanos con el Espíritu Santo para someternos con alegría y con una actitud adecuada a nuestras autoridades, partiendo de la casa, el colegio, la iglesia y donde quiera que nos movamos. Oro que estas personas sean llenas del Espíritu Santo y tengan una visión nueva y diferente de El Salvador. Gracias porque nos das un espíritu nuevo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero declarar que esta semana es semana de autogobierno. Vamos a someter nuestras vidas a ti, Señor. Por lo tanto, vamos a respetar las leyes establecidas. Oro por nuestros gobernantes, que son servidores tuyos. Oro que los bendigas, que hables a su corazón, que los atraigas hacia ti, Señor. Sálvalos, sálvalos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, tengan un buen día.